Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles a todos. Les mando un fuerte abrazo y sobre todo que estén disfrutando este tiempo de congreso, de poder regresar a los momentos presenciales de riqueza en la palabra y riqueza en los tiempos de adoración. Bueno, y quiero compartirte un poquito de lo que Dios ha puesto en mi corazón respecto a este tema de adoración. Y el Señor ha estado hablando a mi vida en cuanto a la importancia que tiene nuestra vida de adoración corporativa o como iglesia o colectiva. De hecho, una de las iglesias que me llama mucho la atención es una de las iglesias a quien el apóstol Pablo le dedica 29 capítulos en 2 cartas. Es la iglesia de Corinto. Y es muy interesante porque les dedica tanto tiempo en escrito, en traerles revelación, doctrina, disciplina, ánimo en la palabra. Pero es una iglesia que había perdido el impacto en la sociedad, no tuvo el mismo impacto que tuvieron otras iglesias como la de Éfeso, como los de Filipos, u otras iglesias no tuvieron el mismo impacto y eran una iglesia que se sentían ricos, había riqueza espiritual, había riqueza física, financiera, había gente, pero perdieron un impacto en su sociedad porque dejaron algunos aspectos de lado en su entendimiento espiritual de lo que es adoración. Y a lo largo de Corintios, de las cartas, sobre todo la primera carta a los Corintios, tú puedes ver cómo ellos tienen divisiones. Al capítulo 1 hay divisiones, para el capítulo 5 se revelan ciertos pecados, hay ciertas doctrinas que están erróneas, y el apóstol Pablo tiene que venir a traer como un tipo de regla, de camino, de vereda, donde les dice, se tienen que ir por aquí. Pero para el capítulo 10, el apóstol Pablo al capítulo 11, cuando entra al tema de la Santa Cena, que la Santa Cena, entre paréntesis, viene siendo esa práctica de adoración colectiva como iglesia. Es donde el apóstol Pablo hace un comentario que es en el cual yo me quiero enfocar y quisiera que pusiéramos bastante atención. Ahora, como paréntesis, y antes de entrar a leer el capítulo 11 o la porción que vamos a leer del capítulo 11 de 1 de Corintios, quiero decirte algo. Nosotros como creyentes se nos ha hecho, quizás por moda, no sé cómo, se nos ha acentuado mucho en nuestra relación personal con Cristo. Nuestra relación personal con Cristo es sumamente importante. No podemos tener salvación en realidad si no tenemos una relación personal con Cristo. Pero también es muy importante nuestra relación colectiva con la iglesia. Si tú te fijas en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, es muy importante la relación colectiva que los creyentes tenían con la iglesia, como parte fundamental o como fruto de su relación personal con Cristo. De hecho, en el Nuevo Testamento no hay frases como recibe a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Así lo hemos usado nosotros, ¿no? Salvador personal. Y sí, hay una verdad en eso. Yo no quiero venir a contradecir algo que nosotros practicamos y pensamos. Pero realmente, ¿por qué te explico esto? Porque yo quiero acentuar que en el Nuevo Testamento nuestra relación personal con Cristo va de la mano con nuestra relación colectiva como iglesia. Y como ejemplo te estoy dando la iglesia de los Corintios. Y la iglesia de los Corintios es interesante. Y ahora sí es donde voy a leer 1 Corintios capítulo 11, versículos 29 y 30. Cuando Pablo está hablando acerca de la cena del Señor, él hace un comentario una vez que habla de los elementos y de cómo tomarlos y todo este aspecto. En el versículo 29, y yo leo de la Reina Valera contemporánea, dice: porque el que come y bebe de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, y aquí es donde quiero hacer un comentario. Bueno, termino el versículo, dice: come y bebe para su propio castigo. Y es entender lo siguiente. Muchas veces nosotros como pastores, cuando vamos a dar la Santa Cena, hacemos un énfasis en que la gente se ponga a cuentas con Dios, y eso es importante. Pero recordemos que aquí Pablo le está hablando a una iglesia, y Dios nos ve como un cuerpo, ¿sí? Nos ve como un cuerpo. Por lo tanto, es bien importante que nuestra relación personal con el Señor esté a la dignidad o a la altura
de lo que viene siendo la relación que tenemos como iglesia. Porque la relación que tenemos como iglesia va a hablar de nuestra adoración como congregación. Entonces, me centro otra vez en esto. Dice, porque el que come y bebe de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Y este es el versículo que me sacó de onda cuando lo empecé a estudiar un poquito más. Dice, por eso hay entre ustedes, versículo 30, muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto, y algunas traducciones dicen prematuramente. Entonces, cuando entramos a ver esto, vamos viendo cómo Dios realmente nos ve como un cuerpo. Y la relación que tenemos como iglesia, como cuerpo, va entrelazada a la gloria de Dios en nuestras vidas, a la presencia de Dios en nuestra vida como iglesia, en la adoración que nosotros efectuamos delante del Señor. Por ejemplo, un capítulo previo al capítulo 10 que acabamos de leer, el apóstol está hablando en cuanto al ejemplo de Israel y de cómo les da advertencias en cuanto a su relación con Dios. Y si nosotros vamos un poquito al Antiguo Testamento, vamos a ver cómo Dios siempre les habla como cuerpo, como pueblo. Uno de los grandes ejemplos es, por ejemplo, la historia de Acán. Todos ustedes han leído esa historia en el capítulo 7 de Josué, cuando Dios confronta a Israel. Capítulo 7, versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición, y el Señor se enojó contra todo el pueblo. ¿Te fijas? Dios se molesta con todo el pueblo por el pecado de un hombre. Pero cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, pensamos que eso ya no pasa. Sin embargo, vamos viendo que el apóstol Pablo le llama la atención a toda la congregación de Corinto, precisamente por el pecado de un hombre o por las situaciones que entre ellos habían permitido, como la división, la falta de unidad, las cuestiones que en el capítulo 1 están diciendo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Hay un favoritismo y no hay una unidad. Y el apóstol Pablo los reprende por lo mismo y les dice que han perdido su efectividad como iglesia en su adoración y en su impacto, porque no han entendido eso. Y para el capítulo 11 lo que les dice es, entre ustedes hay algunos que están enfermos, y habla de enfermedad física, algunos que han muerto prematuramente, pero hay otra palabra que se usa, algunos están debilitados. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a una apatía, se refiere a esa falta de fuego espiritual, a esa falta de amor por las cosas de Dios, a esa falta de pasión que muchas veces no tenemos. Y pone como ejemplo la cena del Señor. Y es que la cena del Señor es cada vez que nosotros como iglesia convivimos, desde la familia, cuando nos sentamos como familia a convivir, a partir el pan, ahí se efectúa la cena del Señor. También cuando nos juntamos con otras familias de la iglesia o amigos de la iglesia, aunque no estamos, tomando los elementos, estamos practicando de cierta forma la cena del Señor. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, como cuando padres con sus hijos están en casa disfrutando de ese tiempo de comunión, o hay un nuevo por ahí en Cristo, una familia de la iglesia, y de repente empieza crítica en nuestras bocas hacia nuestros pastores, por ejemplo, o hacia ciertos líderes, o hacia cómo hacen ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando nosotros funcionamos en esos ambientes de comunión, de coinonía, cuando funcionamos en esos ambientes de juntos estar teniendo el partimiento del pan como iglesia entre varios creyentes, pero surgen esas críticas hacia el liderazgo, hacia maneras de hacer las cosas, hacia decisiones de nuestros pastores, y surgen esas cosas. ¿Sabes qué pasa? Ahí entra la debilidad. Y a veces no nos damos cuenta, y a veces padres no nos damos cuenta por qué nuestros hijos están batallando en su cristianismo y están en una apatía espiritual. ¿Por qué es? Porque nosotros no hemos tomado el cuerpo de Cristo de una manera digna. Y lo hemos tomado, como dice el apóstol Pablo aquí, de una forma indigna, comiendo, conviviendo entre nosotros, criticando, hablando cosas que no son, golpeamos de cierta forma
este caminar espiritual que nosotros debemos de llevar como iglesia. Entonces, esto es bien interesante porque cuando nosotros no entendemos esta parte, de cierta forma vamos pasando eso a nuestros hijos o a las nuevas generaciones y a las nuevas generaciones también de personas nuevas en la iglesia, de estos aspectos que traen debilidad, y la gente se va acostumbrando a una iglesia donde hay una debilidad espiritual. Pero tú tienes que entender que esta sintomatología en la vida de la iglesia de Corinto era porque ellos no tenían el entendimiento correcto de lo que es adoración. Y adoración es lo que a forma personal, la vida que yo vivo de manera personal y secreta delante de Dios es adoración, y de manera pública también. Pero también impacta la vida de la iglesia o al cuerpo. Y aquí es donde Pablo también confronta a los corintios y les llama la atención. Y para el capítulo 15 de Primera de Corintios les llama la atención y les dice: también hay pecado entre ustedes. Y habla muchas cosas, pero quiero terminar con esto. Cuando nosotros no entendemos esto que te estoy hablando, de que la adoración entre la iglesia está directamente relacionada a la manera que nosotros percibimos el cuerpo de Cristo y cómo somos a nivel personal. Cuando nosotros no percibimos eso, hacemos de nuestra adoración un consumo, y llegamos a la iglesia como consumidores, a ver cómo tocó el grupo de alabanza, a ver quién no se desafinó, a ver cómo está hoy la proyección o las pantallas, a ver si las sillas están acoginadas, si el clima está a una buena temperatura, y llegamos como consumidores a tratar de que la iglesia satisfaga lo que yo soy. Pero aquí es donde yo quiero retarte. Una diferencia entre un consumidor y un adorador es que el adorador viene a dar, eso es a lo que viene a dar. Viene a dar de su tiempo, de su servicio, de sus finanzas y de su corazón derramado delante de Dios. Viene a expresar lo que él ya vivió a forma personal con Cristo delante de Dios, viene a expresarlo con la iglesia. Entonces, esa es una gran diferencia entre ser un consumidor del evangelio y ser un adorador de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Y ese es el reto que yo quiero dejarles como iglesia, que entendamos que el cuerpo de Cristo es la convivencia nuestra, pero también ahí, detrás de la convivencia, hay una adoración. Y la adoración es que nosotros honramos quién es Cristo y quién es su cuerpo en todo lo que hacemos. Bueno, iglesia, les mando un fuerte abrazo. Espero que esto sea edificante para tu vida y que nos haga reflexionar en nuestra adoración colectiva como iglesia. Un fuerte abrazo.